El hospital olía a desinfectante y miedo. Javier, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, apretaba el informe médico en sus manos temblorosas mientras el doctor pronunciaba las palabras que cambiarían su vida para siempre: positivo. En ese instante, el mundo se desmoronó bajo sus pies, y las luces fluorescentes del pasillo parecían parpadear al ritmo de su pánico. Sevilla, la ciudad que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. Javier, de 28 años, caminaba por las calles empedradas de Triana, con el río Guadalquivir reflejando las luces de la noche. Había crecido en estas calles, entre el aroma de azahar y las risas de los bares de tapas, pero hoy todo parecía desvanecerse en un eco lejano. Su mente no podía procesar la noticia. ¿Cómo había pasado esto? Él y Mateo llevaban 2 años juntos, 2 años de promesas susurradas bajo las estrellas, de bailes improvisados en su pequeño apartamento, de planes para un futuro que ahora parecía desmoronarse. Mateo. Su nombre era un nudo en el estómago de Javier. No había contestado sus mensajes desde la mañana, y eso no era normal. Javier intentó convencerse de que no era nada, que Mateo estaría ocupado con su trabajo como fotógrafo, capturando la magia de Sevilla para alguna revista. Pero una voz en su cabeza, tenue pero persistente, le susurraba que algo no estaba bien. Cuando llegó a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. El corazón de Javier dio un vuelco. Entró con cautela, esperando encontrar a Mateo en el sofá con una cerveza, riéndose de alguna serie absurda. Pero la sala estaba vacía. Sobre la mesa, un sobre con su nombre escrito en la caligrafía descuidada de Mateo. Javier lo abrió con dedos torpes, y una nota cayó al suelo: necesito tiempo. Lo siento. No es tu culpa. El mundo se detuvo. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Corrió hacia el dormitorio, buscando alguna señal, alguna explicación. Encontró el armario de Mateo medio vacío, su cámara favorita desaparecida. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un amigo común: Carlos, Javi, lo siento mucho, pero vi a Mateo entrando al piso de Elena esta tarde. Elena. La exnovia de Mateo. La mujer que había sido parte de su vida antes de que él aceptara su verdad, antes de que eligiera a Javier. La traición golpeó como un puñetazo. Javier se dejó caer en el suelo, el informe médico aún en la mano, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. En un solo día, había perdido su salud, su confianza y al hombre que amaba. La noche era densa en Sevilla. Las campanas de la Giralda resonaban a lo lejos, pero para Javier, el sonido era un recordatorio cruel de que la vida seguía, aunque la suya se hubiera detenido. Caminó sin rumbo, dejando que las calles lo guiaran. Pasó por la Plaza de España, donde las luces reflejaban un mosaico de colores en el agua, pero no podía encontrar belleza en nada. Su mente era un torbellino de preguntas: ¿cuándo había comenzado la mentira? ¿Era Elena la razón por la que Mateo se había distanciado en las últimas semanas? Y, lo más doloroso de todo, ¿cómo iba a enfrentar el diagnóstico solo? Javier se detuvo en un pequeño bar en el barrio de Santa Cruz. El lugar estaba lleno de risas y el aroma de vino tinto, pero él solo pidió un café. Necesitaba claridad. Mientras removía el azúcar, una mujer se acercó. Era Sofía, una amiga de la infancia, de 27 años, con el cabello corto teñido de azul y una energía que siempre lograba sacarlo de sus peores días. Javi, ¿qué te pasa? Tienes cara de funeral, dijo ella, sentándose sin pedir permiso. Javier intentó sonreír, pero el gesto se quebró. Le contó todo: el diagnóstico, la nota de Mateo, el rumor sobre Elena. Sofía escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de furia y compasión. No estás solo, ¿me oyes? Dijo ella, apretando su mano. Vamos a enfrentar esto juntos. Pero primero, tienes que hablar con Mateo. Mereces respuestas.
Javier asintió, aunque la idea de enfrentarse a Mateo lo aterraba. Pero Sofía tenía razón. No podía seguir huyendo. Necesitaba cerrar esa herida, aunque doliera más de lo que podía imaginar. Al día siguiente, Javier se armó de valor y fue al apartamento de Elena, en el corazón de la alfalfa. El edificio era antiguo, con balcones de hierro forjado y macetas de geranios colgando. Llamó a la puerta con el corazón en la garganta. Cuando Elena abrió, sus ojos se abrieron de par en par. Era una mujer de 29 años, con el cabello largo y negro, y una mirada que parecía cargar con demasiados secretos. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa. «Necesito hablar con Mateo». «Sé que está aquí», respondió él, intentando mantener la calma. Elena dudó, pero finalmente lo dejó pasar. Mateo estaba en el salón, sentado en un sofá viejo, con la cabeza entre las manos. Cuando vio a Javier, su rostro palideció. «Javi, comenzó Mateo, pero las palabras se le atoraron. «¿Por qué?», preguntó Javier, su voz rota. «¿Por qué con ella? ¿Por qué ahora?». Mateo se levantó, acercándose, pero Javier retrocedió. No quería su toque, no ahora. Elena, desde un rincón, observaba en silencio, sus manos apretadas contra el pecho. «No es lo que piensas», dijo Mateo, desesperado. «No estoy con Elena. Solo necesitaba un lugar donde pensar. Todo esto es complicado». ¿Complicado? Javier soltó una risa amarga. «Acabo de enterarme de que tengo VIH, Mateo». «¿Y tú?». «Tú estabas aquí, con ella, mientras yo estaba en el hospital». El rostro de Mateo se descompuso. No sabía lo del diagnóstico. Por un momento, el silencio llenó la habitación, pesado como una losa. Elena dio un paso adelante. «Javier, no pasó nada entre nosotros», dijo ella, su voz firme pero suave. «Mateo vino porque está perdido. Porque tiene miedo. Pero no es justo que pagues por sus errores». Javier la miró, buscando alguna mentira en sus ojos, pero no la encontró. Sin embargo, la verdad no aliviaba el dolor. Mateo había elegido huir en lugar de quedarse a su lado. Y eso era algo que no podía perdonar. No todavía. Javier salió del apartamento de Elena con el corazón hecho pedazos. Las calles de Sevilla, que alguna vez le habían dado consuelo, ahora parecían burlarse de él con su belleza indiferente. El sol brillaba sobre los tejados de tejas rojas, pero para Javier, el mundo estaba cubierto de sombras. Caminó hasta el río, donde se sentó en un banco y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía cómo seguir adelante. El diagnóstico de VIH lo había golpeado como un tren, pero la traición de Mateo era una herida aún más profunda. En los días siguientes, Javier se refugió en la rutina. Iba al trabajo en una pequeña librería en el centro de Sevilla, donde el olor a papel viejo y el murmullo de los clientes le ofrecían un respiro temporal. Pero cada noche, al volver a su apartamento vacío, la realidad lo golpeaba de nuevo. Intentaba no pensar en Mateo, pero su ausencia era un eco constante. Las fotos de ellos juntos aún colgaban en las paredes, y cada una era un recordatorio de lo que había perdido. Sofía se convirtió en su ancla. Lo visitaba casi a diario, llevándole comida casera o arrastrándolo a paseos por el parque de María Luisa. Una tarde, mientras caminaban entre los árboles, Sofía rompió el silencio. «Javi, tienes que empezar a sanar», dijo, deteniéndose frente a un estanque donde los patos nadaban perezosamente. «No solo por lo del VIH, sino por lo que te hizo Mateo. No puedes dejar que esto te defina». Javier suspiró, mirando el agua. Sabía que ella tenía razón, pero el dolor era demasiado fresco.
Había comenzado a investigar sobre el VIH, asistiendo a citas médicas y aprendiendo sobre los tratamientos. Los médicos le habían asegurado que, con la medicación adecuada, podía vivir una vida larga y saludable. Pero la idea de enfrentarlo solo lo abrumaba. ¿Y si no puedo perdonarlo?, preguntó en voz baja. ¿Y si no puedo volver a confiar en nadie? Sofía lo miró con ternura. No se trata de perdonarlo ahora. Se trata de perdonarte a ti mismo. No hiciste nada malo, Javi. Y mereces volver a encontrar la felicidad. Esas palabras se quedaron con él. Esa noche, Javier decidió hacer algo que no había hecho en semanas: escribir. Siempre había amado plasmar sus pensamientos en papel, y ahora necesitaba un lugar donde vaciar su alma. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría, dirigida a Mateo. En ella, derramó todo: el dolor, la rabia, el amor que aún sentía a pesar de todo. Cuando terminó, se sintió un poco más ligero, como si hubiera liberado una parte del peso que llevaba. Mientras tanto, Mateo estaba atrapado en su propio infierno. Vivía temporalmente en el apartamento de un amigo en el barrio de Los Remedios, pero no encontraba paz. Cada noche, soñaba con Javier, con su risa, con la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban de sus sueños. Pero también soñaba con el momento en que Javier lo miró con desprecio en casa de Elena. Esa imagen lo perseguía. Mateo no había ido a casa de Elena con intenciones románticas. Había ido porque ella era la única persona que conocía su pasado, sus inseguridades, sus miedos. Antes de Javier, Mateo había luchado por aceptar su orientación sexual. Elena había sido su apoyo durante esos años turbulentos, y cuando las cosas con Javier comenzaron a complicarse, volvió a ella por instinto. Pero no había calculado el costo de esa decisión. Una mañana, Mateo decidió enfrentarse a la verdad. Fue al hospital donde Javier había recibido su diagnóstico y pidió información sobre el VIH. Quería entender lo que Javier estaba pasando, quería estar preparado si alguna vez tenía la oportunidad de hablar con él de nuevo. La enfermera, una mujer mayor con ojos amables, le explicó los avances en los tratamientos y le recomendó hacerse una prueba. Mateo asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No estaba seguro de estar listo para enfrentar esa posibilidad, pero sabía que era lo correcto. Cuando salió del hospital, llamó a Elena. «Necesito tu ayuda», dijo, su voz quebrada. «Quiero hablar con Javier, pero no sé cómo acercarme sin empeorar las cosas». Elena suspiró al otro lado de la línea. «Mateo, lo que hiciste fue egoísta. Pero si de verdad lo amas, tienes que demostrarlo con acciones, no con palabras. Ve a terapia, hazte la prueba, enfréntate a tus miedos. Solo entonces estarás listo para hablar con él». Mateo colgó, sintiendo el peso de sus errores. Pero por primera vez en semanas, también sintió un destello de esperanza. Tal vez aún había una manera de enmendar las cosas. Javier, mientras tanto, comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con VIH en un centro comunitario de Sevilla. Al principio, se sintió fuera de lugar, rodeado de extraños que compartían historias tan diferentes, a la vez, tan similares a la suya. Pero con el tiempo, encontró consuelo en sus palabras. Una de las personas que más lo marcó fue Lucía, una mujer trans de 35 años que había vivido con VIH durante una década. Su fuerza y su humor lo inspiraron. «No dejes que el diagnóstico te defina», le dijo Lucía una tarde, mientras compartían un café en el patio del centro. «Eres más que esto, Javier. Eres tus sueños, tus pasiones, las personas que amas». Esas palabras resonaron en él. Por primera vez, sintió que podía empezar a reconstruirse. Decidió inscribirse en un taller de escritura creativa, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado.
También comenzó a salir más con Sofía y otros amigos, redescubriendo la alegría en las pequeñas cosas, una noche de flamenco en un tablao, un paseo por el Alcázar, una conversación profunda bajo las estrellas. Pero el fantasma de Mateo seguía allí. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de él. Era corto, pero directo. Javi, no espero que me perdones, pero quiero hablar. Por favor, dame una oportunidad. Javier cerró el portátil con fuerza, su corazón acelerado. No estaba seguro de estar listo para enfrentar a Mateo, pero una parte de él sabía que, tarde o temprano, tendría que hacerlo. Los días en Sevilla comenzaban a sentirse menos pesados para Javier. El taller de escritura se había convertido en su refugio, un lugar donde podía transformar su dolor en palabras. Sus compañeros, una mezcla de jóvenes soñadores y escritores mayores con historias que contar, lo acogieron como a uno más. Cada semana, compartía fragmentos de su vida, disfrazados como ficción, y recibía aplausos por su honestidad cruda. Pero aunque estaba empezando a sanar, la herida de la traición de Mateo seguía abierta. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de la Macarena, recibió una llamada de Sofía. Su voz estaba cargada de urgencia. Javi, Mateo está en el hospital. No sé los detalles, pero está en el Virgen del Rocío. Deberías ir. El mundo de Javier dio un vuelco. Sin pensarlo, tomó un taxi y llegó al hospital en minutos. Las luces blancas y el olor a desinfectante le trajeron recuerdos de su propio diagnóstico, pero esta vez no estaba allí por él. Encontró a Mateo en una sala de espera, con el rostro pálido y los ojos rojos. Cuando lo vio, Mateo se levantó de un salto. Javi, no esperaba que vinieras, dijo, su voz temblorosa. ¿Qué pasó?, preguntó Javier, manteniendo la distancia. Mateo bajó la mirada. Me hice la prueba. Estoy esperando los resultados. Y tuve un ataque de pánico. No podía respirar, pensé que, se detuvo, incapaz de continuar. Javier sintió una punzada de compasión, pero también de rabia. ¿Y por qué me llamaste? ¿Qué quieres de mí, Mateo? Solo quería que supieras que estoy enfrentando esto. Que estoy intentando ser mejor. Por ti, por mí, por lo que tuvimos. Javier no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, en silencio, mientras el bullicio del hospital los envolvía. Una parte de él quería gritar, exigir respuestas, pero otra parte, más pequeña, quería creer que Mateo estaba siendo sincero. Finalmente, habló. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Pero si estás aquí, enfrentando esto, es un comienzo. No para nosotros, sino para ti. Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo siento, Javi. Nunca quise hacerte daño. Antes de que Javier pudiera responder, una enfermera llamó a Mateo. Los resultados estaban listos. Javier lo acompañó, más por instinto que por deseo. Cuando la enfermera les dijo que el resultado era negativo, Mateo soltó un suspiro de alivio, pero Javier no sintió nada. La noticia no borraba el pasado. En las semanas siguientes, Javier se enfocó en sí mismo. Comenzó a tomar su medicación con disciplina, asistía al grupo de apoyo con regularidad y seguía escribiendo. Su primera historia corta, basada en su experiencia, fue publicada en una revista local, y la respuesta de los lectores lo llenó de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando el control de su vida. Mateo, por su parte, comenzó a asistir a terapia. Había decidido enfrentar sus inseguridades y su miedo al compromiso. En una de sus sesiones, habló de Javier, de cómo su amor por él había sido real, pero también de cómo su propia confusión lo había llevado a huir. Su terapeuta,
una mujer sabia de unos 50 años llamada Carmen, lo desafió a ser honesto consigo mismo antes de intentar reparar lo que había roto. Una noche, Mateo decidió escribirle una carta a Javier. No era una súplica para volver, sino una disculpa sincera. En ella, admitió sus errores, su miedo a enfrentar la realidad de su relación y cómo había usado a Elena como una muleta emocional. Terminó la carta con una promesa: seguiría trabajando en sí mismo, sin esperar nada a cambio. Cuando Javier recibió la carta, la leyó varias veces. Cada palabra era un recordatorio de lo que habían tenido, pero también de lo que habían perdido. No respondió de inmediato, pero guardó la carta en un cajón, junto a la que él mismo había escrito meses atrás. Era un pequeño gesto, pero significaba que no estaba listo para cerrar esa puerta para siempre. Mientras tanto, Elena también estaba lidiando con sus propios demonios. Había querido a Mateo, y aunque su relación había terminado años atrás, verlo tan perdido la había afectado. Decidió buscar a Javier para aclarar las cosas. Lo encontró en la librería donde trabajaba, rodeado de estanterías llenas de libros antiguos. Javier, no quiero justificar lo que pasó, dijo Elena, con la voz firme. Pero necesito que sepas que no hubo nada entre Mateo y yo. Él estaba roto, y yo solo intenté ayudarlo. Pero entiendo que te hice daño, y lo siento. Javier la miró, buscando alguna señal de falsedad, pero no la encontró. Gracias por decírmelo, respondió finalmente. Pero esto no se trata solo de ti o de Mateo. Se trata de mí, de cómo sigo adelante. Elena asintió, respetando su espacio. Antes de irse, le dejó un pequeño regalo, un cuaderno nuevo, con una nota que decía: para tus próximas historias. Javier sonrió por primera vez en ese encuentro. Tal vez no todos los puentes estaban quemados. El otoño llegó a Sevilla, tiñendo las calles de tonos dorados y rojos. Javier comenzaba a sentirse más como él mismo, aunque las cicatrices seguían allí. Su rutina se había vuelto un equilibrio entre el trabajo, el taller de escritura y las sesiones en el grupo de apoyo. Lucía, la mujer trans que se había convertido en su amiga, lo invitaba a menudo a eventos comunitarios, donde conoció a otras personas que, como él, estaban aprendiendo a vivir con el VIH. Cada conversación, cada risa compartida, era un paso hacia la aceptación. Una tarde, mientras paseaba por el Alcázar, Javier se encontró con un viejo amigo de la universidad, Diego, un hombre de 31 años con una sonrisa contagiosa y un talento para la pintura. Diego, que también era gay, había vivido en Barcelona durante años, pero había regresado a Sevilla para abrir una galería de arte. Hablaron durante horas, recordando los días en que soñaban con cambiar el mundo. Diego no sabía nada del diagnóstico de Javier ni de su ruptura con Mateo, y Javier decidió no contárselo aún. Por primera vez en meses, quería una conversación que no estuviera cargada de dolor. Ven a la inauguración de mi galería la próxima semana, dijo Diego, sus ojos brillando. Quiero que veas mi trabajo. Y tráete a Sofía, seguro que le encanta. Javier aceptó, sintiendo una chispa de emoción. La idea de algo nuevo, algo separado de su pasado, era como un soplo de aire fresco. Cuando llegó el día de la inauguración, la galería estaba llena de luces suaves y lienzos vibrantes. Diego había pintado escenas de Sevilla, pero con un toque surrealista que capturaba la magia y el dolor de la ciudad. Javier se sintió atraído por un cuadro en particular, un hombre sentado junto al río, con un cielo fracturado sobre él. Era como si Diego hubiera pintado su alma. Tienes talento, le dijo Javier, impresionado. Y tú tienes historias que contar, respondió Diego, con una sonrisa cálida. Me gustaría oírlas algún día. Esa noche, Javier se sintió más ligero. No estaba listo para un nuevo amor, pero la conexión con Diego le recordó que aún podía abrir su corazón. Mateo, mientras tanto, seguía su propio camino de redención.
Había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para hombres que luchaban con su identidad sexual. Allí conoció a Raúl, un joven de 25 años que había enfrentado el rechazo de su familia tras salir del armario. Las historias de Raúl le recordaron a Mateo lo afortunado que había sido al tener una familia que lo aceptó, y lo hicieron reflexionar sobre cómo había desperdiciado el amor de Javier. Una noche, Mateo asistió a un evento de poesía en el barrio de Santa Cruz. No esperaba encontrar a Javier allí, pero cuando lo vio entre la multitud, recitando un poema sobre la pérdida y la resiliencia, su corazón dio un vuelco. Javier estaba radiante, con una fuerza que Mateo no había visto antes. Cuando terminó, la audiencia aplaudió, y Mateo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Había perdido a alguien extraordinario. Después del evento, Mateo se acercó con cautela. Javi, eso fue increíble, dijo, intentando sonar natural. Javier lo miró, sorprendido pero no hostil. Gracias. No esperaba verte aquí. Quise venir a apoyar y a verte, admitió Mateo. Sé que no merezco tu tiempo, pero quería decirte que estoy trabajando en mí. No espero nada, solo quería que lo supieras. Javier asintió, sin comprometerse. Me alegra que estés haciendo eso, Mateo. Pero necesito tiempo. Mateo respetó su respuesta y se alejó, dejando a Javier con una sensación agridulce. Ver a Mateo le dolía, pero también le recordaba que estaba avanzando. Sofía, siempre atenta, notó el cambio en Javier. Una noche, mientras compartían una botella de vino en su apartamento, lo confrontó con su característica franqueza. Estás sanando, Javi. Lo veo en tus ojos. Pero también veo que Mateo sigue rondando en tu cabeza. ¿Qué vas a hacer con eso? Javier suspiró, mirando el vaso en sus manos. No lo sé. A veces pienso que podría perdonarlo, pero luego recuerdo el dolor. Y ahora está Diego. No es nada serio, pero me hace sentir vivo otra vez. Sofía sonrió. Eso es lo que importa. ¿Qué estés viviendo, Javi? No te apresures. El amor, el verdadero, llegará cuando estés listo. Esas palabras se quedaron con Javier. Decidió enfocarse en el presente, su escritura, sus amigos, su salud. Pero no podía negar que la idea de un futuro con alguien nuevo, tal vez Diego, comenzaba a tomar forma en su corazón. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un aire fresco que parecía limpiar las calles. Javier había encontrado un nuevo ritmo en su vida. Sus historias comenzaban a ganar reconocimiento, y una editorial local le ofreció publicar una colección de cuentos. Era un sueño que nunca había imaginado posible, y lo llenó de una esperanza que creía perdida. Diego se convirtió en una presencia constante. No había promesas ni etiquetas entre ellos, pero sus encuentros eran un bálsamo. Paseaban por la ciudad, compartían cafés en pequeños bares y hablaban de arte, amor y la vida. Una noche, mientras veían las luces de Navidad en la Plaza Nueva, Diego tomó la mano de Javier. Fue un gesto simple, pero para Javier significó el mundo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro sin Mateo. Sin embargo, el pasado no lo dejaba ir tan fácilmente. Una mañana, mientras desayunaba con Sofía, recibió un mensaje de Mateo. Era una invitación a un evento benéfico para recaudar fondos para la investigación del VIH, organizado por el grupo de apoyo al que Mateo asistía. No es para presionarte, decía el mensaje. Solo pensé que podrías querer venir. Estoy orgulloso de ti. Javier dudó. No quería volver a abrir viejas heridas, pero algo en él sentía curiosidad. Decidió ir, acompañado por Sofía y Lucía. El evento se celebró en un teatro antiguo en el centro de Sevilla, lleno de luces cálidas y música suave. Mateo estaba allí, ayudando con la organización, y cuando vio a Javier,
su rostro se iluminó. Gracias por venir, dijo, acercándose con cautela. Javier asintió. Es una buena causa. Me alegra que estés haciendo esto. Hablaron brevemente, manteniendo la conversación ligera. Pero cuando Mateo mencionó que había escrito un poema inspirado en él, Javier sintió un nudo en el estómago. No estaba listo para dejar que Mateo volviera a su corazón, pero no podía negar que su esfuerzo significaba algo. El evento fue un éxito, y Javier se sorprendió al disfrutar de la noche. Conoció a otras personas del grupo de apoyo de Mateo, incluyendo a Raúl, quien compartió su historia con una valentía que lo inspiró. Al final de la noche, Mateo se acercó una vez más. Javi, sé que no puedo cambiar el pasado, dijo, su voz baja pero firme. Pero quiero que sepas que estoy haciendo esto por mí, pero también por ti. Porque me enseñaste lo que significa amar de verdad. Javier lo miró, sintiendo una mezcla de emociones. Gracias, Mateo. Pero necesito seguir mi propio camino ahora. Mateo asintió, con una sonrisa triste. Lo entiendo. Solo quiero que seas feliz. Cuando Javier salió del teatro, con Sofía y Lucía a su lado, sintió una claridad que no había tenido antes. Mateo siempre sería parte de su historia, pero no era su futuro. Diego, mientras tanto, seguía ganándose un lugar en la vida de Javier. Una tarde, lo invitó a su estudio, donde le mostró un cuadro que había pintado para él. Era una imagen de dos figuras bailando bajo un cielo lleno de estrellas, con el río Guadalquivir al fondo. Es como te veo, dijo Diego, con timidez. Libre, fuerte, hermoso. Javier sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez, se permitió ser vulnerable con alguien nuevo. Le contó a Diego sobre su diagnóstico, sobre Mateo, sobre todo lo que había pasado. Diego escuchó en silencio, sin juzgar, y cuando Javier terminó, lo abrazó. No cambia nada para mí, dijo Diego. Quiero conocerte, Javi. Todo de ti. Esa noche, Javier durmió con una paz que no había sentido en meses. No sabía a dónde lo llevaría su relación con Diego, pero por primera vez, estaba emocionado por descubrirlo. La primavera trajo un renacer a Sevilla. Los naranjos florecieron, llenando el aire con su dulce aroma, y Javier sintió que él también estaba floreciendo. Su colección de cuentos estaba casi lista para publicarse, y su relación con Diego se fortalecía cada día. No era perfecta, pero era honesta, y eso era más de lo que Javier había esperado. Una tarde, mientras paseaba con Diego por el parque de María Luisa, Javier decidió compartir algo que había estado guardando. Quiero hacer algo por la comunidad, dijo, mirando los árboles. Algo que ayude a personas como yo, que están aprendiendo a vivir con el VIH. Diego sonrió. Eso suena increíble. ¿Qué tienes en mente? Javier explicó su idea, un proyecto de escritura comunitaria, donde personas con VIH pudieran compartir sus historias, ya fuera a través de cuentos, poemas o ensayos. Quería crear un espacio seguro, donde nadie se sintiera solo. Diego se ofreció a ayudar, proponiendo usar su galería como lugar para eventos de lectura. El proyecto tomó forma rápidamente. Javier trabajó con Lucía y otros miembros del grupo de apoyo para organizarlo. Llamaron al proyecto Voces Vivas, y pronto comenzaron a recibir historias de personas de toda España. Cada texto era un testimonio de resiliencia, amor y lucha, y Javier se sintió honrado de ser parte de él. Mateo, mientras tanto, seguía su propio camino. Había encontrado un nuevo propósito en el activismo, trabajando con organizaciones locales para educar sobre el VIH y la salud mental. Aunque aún pensaba en Javier, había aprendido a respetar su espacio. Una tarde,
mientras ayudaba en un evento de Voces Vivas, se encontró con Javier. No fue incómodo, como había temido. En cambio, fue un momento de reconocimiento mutuo. Esto es increíble, Javi, dijo Mateo, señalando los carteles del proyecto. Estás haciendo algo importante. Gracias, respondió Javier, con una sonrisa sincera. Tú también estás haciendo cosas buenas. No hubo promesas ni reconciliaciones, pero por primera vez, hablaron como dos personas que habían compartido algo profundo y que ahora seguían caminos separados. Fue un cierre, no perfecto, pero necesario. Sofía y Lucía seguían siendo los pilares de Javier. Una noche, organizaron una cena en el apartamento de Sofía para celebrar el lanzamiento de Voces Vivas. Diego estaba allí, junto con otros amigos y miembros del grupo de apoyo. La mesa estaba llena de comida, risas y música flamenca. Javier miró a su alrededor, sintiendo una gratitud inmensa. Había perdido mucho, pero también había ganado, una comunidad, un propósito, y tal vez, un nuevo amor. Diego levantó su copa para un brindis. Por Javier, por su valentía y su corazón. Y por todos nosotros, que seguimos adelante, sin importar qué. Todos brindaron, y Javier sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. El verano llegó a Sevilla, y con él, el lanzamiento oficial de la colección de cuentos de Javier y el primer evento de Voces Vivas. La galería de Diego estaba llena de gente, con luces suaves iluminando los lienzos y las palabras de los autores resonando en el aire. Javier leyó uno de sus cuentos, una historia sobre un hombre que encuentra fuerza en su dolor, y la audiencia lo recibió con aplausos y lágrimas. Diego estuvo a su lado toda la noche, sosteniendo su mano con orgullo. Después del evento, caminaron juntos por el río, con la Torre del Oro brillando bajo la luna. Javier se detuvo y miró a Diego. Gracias por estar aquí, dijo, su voz suave pero firme. No sé dónde estaría sin ti. Diego sonrió, acercándose. No tienes que agradecerme. Quiero estar aquí, Javi. Quiero estar contigo. Se besaron bajo el cielo estrellado, y por primera vez, Javier sintió que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. No sabía qué le depararía, pero sabía que no estaba solo. Mateo, desde la distancia, siguió el éxito de Voces Vivas a través de las redes sociales. Ver a Javier brillar lo llenó de una mezcla de orgullo y melancolía. Había aceptado que su historia juntos había terminado, pero también sabía que el amor que habían compartido lo había cambiado para siempre. Decidió dedicar su vida al activismo, ayudando a otros a encontrar su voz, como Javier había encontrado la suya. Elena, por su parte, encontró su propio camino. Abrió una pequeña cafetería en el barrio de Santa Cruz, un lugar donde las personas podían reunirse, compartir historias y sanar. A menudo invitaba a Javier y a sus amigos, y aunque su relación con él nunca sería cercana, había un respeto mutuo que los unía. Un año después del diagnóstico, Javier estaba en un lugar que nunca imaginó. Su salud estaba bajo control, su carrera como escritor despegaba, y su relación con Diego crecía cada día. Pero más importante aún, había aprendido a amarse a sí mismo. Había enfrentado el dolor, la traición y el miedo, y había salido más fuerte. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Javier reflexionó sobre su viaje. Había perdido mucho, pero había ganado aún más, una comunidad, un propósito, y la certeza de que, sin importar los desafíos, podía seguir adelante. Cerró el cuaderno y miró por la ventana, donde las luces de Sevilla brillaban como un faro en la noche. El amor, la resiliencia y la esperanza lo habían llevado hasta aquí. Y sabía que, pase lo que pase, siempre encontraría la manera de seguir escribiendo su historia.